A todos buenos días, bienvenidos esta mañana a Frente a Frente. Yo tengo un buen amigo aquí en la compañía, que es don César Quintanilla, entre muy buenos amigos que tengo aquí. Y con César me he comprometido a hablar de un tema que yo creo todos los hondureños, o por lo menos un 97-98% creemos en él. Creemos que se está recalentando el planeta, ya infinidad de veces hemos explicado y nuestros expertos por qué se recalienta el planeta. Ustedes han escuchado hablar de gases de efecto invernadero y que entonces todo esto ha traído una alteración en el clima del planeta. Y César siempre me ha dicho, somos muy fríos, de repente aunque creemos no le damos la importancia. César es del criterio que los medios de comunicación en el país no le dan la debida importancia a este tema. Un tema en que se sustentan los contenidos de partidos políticos en ciertas regiones del mundo, sobre todo los partidos verdes, y que atraen electores y que tienen representación en los parlamentos. Entonces, yo en mi autocrítica permanente a las debilidades que tengo como periodista, porque las tengo, que no se imaginan, las tengo. Entonces, digo, tiene razón César. La verdad es que buena parte del tiempo que utilizamos en los noticieros y en los foros es para la cobertura de otros temas que no es que no son de interés, claro que son de interés público, pero a temas como este que nos están afectando la calidad de vida, que van a hacer implosionar el planeta, a destruir el único lugar donde podemos vivir porque hay ese aire para respirar, tenemos agua, no hemos descubierto otro lugar en la galaxia que nos garantice que hay agua. Entonces, si no cuidamos esto, ¿qué va a suceder? En algunas décadas será invivible. Y desde esa perspectiva, porque se acerca un evento mundial muy importante, pues hemos quedado con César de hacer el programa sobre esta temática del cambio climático hoy viernes. Renato, en pantalla el tema de hoy viernes. En el Día Internacional del Cambio Climático, no más promesas de humo, por favor. Ese es el tema de hoy. Usted puede enviar sus comentarios, su opinión a través de nuestro número 9773-6065 y por supuesto también hacerlo a través de nuestras cuentas en redes sociales. Fácilmente nos encuentra como Frente a Frente HN. Entonces, la ONU hizo ayer la presentación del informe titulado No más promesas de humo, por favor, y exhortó a todos los países del mundo a tener un mayor compromiso. Nuestras redes, nuestras cuentas para que usted lo haga. Entonces, Luz, de nuevo, con la temática de esta mañana, iríamos a la pausa comercial y enseguida les presentaría a mis dos invitados esta mañana. Ya por lo menos tienen el nombre de César Quintanilla, pero los dejo ahí con alguna inquietud de quién será el segundo o la segunda panelista de Frente a Frente hoy viernes. Lucecita. En el Día Internacional del Cambio Climático, no más promesas de humo, por favor. Ese es el tema de hoy. Envíe su opinión a través del WhatsApp 9773-6065 y en cada red social como Frente a Frente HN. Una mujer panelista para acompañar a César Quintanilla esta mañana es precisamente la directora de la Fundación Iniciativas por el Cambio Climático, Suyapa Zelaya. Mucho gusto. ¿Qué tal, ingeniera? Mucho gusto. Sé que usted Renato. tiene muchos años, muchísimos años de estar en esta actividad, comprometida con el medio ambiente y con la salud del planeta. Entonces, solo quiero que César nos recuerde dónde va a realizarse este año ese evento mundial, la Cumbre Mundial sobre el Clima. Sí, este año, entre el 11 y el 22 de noviembre, se realiza en Bakú, Azerbaiyán. Bakú, que es la capital de Azerbaiyán, la Cumbre Mundial de Cambio Climático, es la edición número 29. Y es una cumbre de alto compromiso, ¿verdad? Por la crisis climática, cómo se ha agudizado a nivel mundial, y en el transcurso del programa iremos viendo los impactos, ¿verdad? Aquí no se salva nadie, ni países ricos ni países pobres. Por esto es un
tema de interés, porque está en juego la existencia misma de nosotros como especie en nuestro planeta. Estamos hablando del compromiso de los alimentos, el compromiso de los recursos naturales, entonces, ¿cómo no va a ser, verdad, de interés colectivo? Punto clave, punto clave. La temperatura del planeta ahora mismo es de 24 grados por encima de la era preindustrial. 1.24 grados centígrados. Así es, por encima de la media normal que debería estaba en 15,5 y ahora estamos muy por encima de eso. Entonces, por eso nosotros lo representamos como un planeta enfermo, caliente, que impacta todo el sistema climático de la Tierra. Y lo ideal es que no siga subiendo. La apuesta en el Acuerdo de París, el compromiso de todos los países es que no pase del 1.5, porque si pasa del 1.5 y llega a 2, comienza a padecer todos los sistemas de la Tierra de los cuales depende nuestra vida. Entonces, usted sabe que todo está conectado en este planeta y si cae un ecosistema, va otro. Se puede venir una cascada, ¿verdad?, de sistemas que se comprometan y que nosotros estemos... Es decir, si dejamos que se incremente a 2,6 o 3,1 grados centígrados la temperatura, ¿qué nos viene? ¿Qué visualizamos, ingeniera? Lo que se visualiza es que se van a intensificar más los impactos del cambio climático, como la sequía, lluvias de corta duración, los huracanes, el incremento de la temperatura, el incremento de enfermedades tropicales, entre otras que vemos cada año. O sea, lo que vemos ahorita se intensificaría mucho más con ese incremento de temperatura. De hecho, Renato, le cuento que solo en 2024, nosotros aquí en Honduras, para que la gente empiece a recordar, comenzamos con inundaciones en la zona sur. Sí. Comenzamos el año. Y el año pasado, en esa fecha, teníamos una sequía extrema. ¿Se acuerda que estaban muriendo los animalitos? Este año todo lo contrario. Comunidades que no han quedado totalmente incomunicadas por los excesos de lluvia. Hemos tenido una mitad de año en donde nos convertimos en el país más contaminado de todo el planeta. En eso nos convertimos, ¿no?, en el país más contaminado de todo el planeta. Y aparte de contaminar, las temperaturas se elevaron drásticamente hasta 8 grados por encima de lo normal. En la contabilidad de anomalías diarias, uno ve las diferencias en varios departamentos. Entonces ya llevamos inundación, contaminación, temperaturas elevadas y personas, 15 personas cayendo con paros cardíacos solamente en la zona sur y 7 cadáveres recogidos en el Valle de Sula. ¿Y qué decía la gente? Fue por sofocación, fue por golpes de calor. Y los médicos lo decían, aquí llegaron sin ningún líquido en el cuerpo estas personas. Entonces vemos que la tendencia de impactos en Honduras es rápida. El alcalde de Santa Rosa de Copán decía ayer, nos cayó una lluvia, más de 100 milímetros en una hora, algo que nunca habíamos visto aquí en Santa Rosa de Copán, y se nos llenó muchos lugares en donde nunca hubo una inundación, y eso se va repitiendo en la costa, en la parte sur. Entonces, solo por recordarles un poquito de cuando estuvimos en aquel domo de humo, ¿verdad?, que no podíamos respirar, las enfermedades, cómo han proliferado. El año pasado, sí. Este año, Renato. Pero, este año, sí, fue en verano de este año, correcto. Pero sí. un comentario ahí. Bueno, la contaminación atmosférica es diferente al cambio climático. Exactamente. La producen las mismas fuentes, la producen los combustibles derivados del petróleo, las quemas, pero son diferentes gases. Los gases de la contaminación atmosférica son el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, partículas PMX y compuestos orgánicos volátiles. Pero los gases de efecto invernadero no enferman. Estas partículas que les comenté antes, que contaminan el aire, sí me causan enfermedades, más la quema que me causaba aquella bruma. Los gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono, el metano, el dióxido de nitrógeno, perfluoruro de carbono y hexafluoruro de azufre y trifluoruro de nitrógeno. Entonces, estos gases solo calientan la tierra, solo me absorben el calor del sol y me calientan la tierra, pero no enferman. Entonces, esa es la diferencia. Que yo miraba en los programas que ustedes hacían, había una confusión. Sí. La contaminación ambiental
o atmosférica no es provocada por el cambio climático, son las mismas fuentes. Claro, claro. O sea, en la medida que hagamos actividades o proyectos que me vayan a reducir emisiones de gases de efecto invernadero, también voy a mejorar calidad del aire. Pero sí separemos que son dos Muy gases bien, diferentes. oportuna, pero un reclamo para usted. Ajá. ¿Por qué no me llamó y me dijo, Renato? No tenía su celular. Pero tenía el de César. Pero bueno, César, ya le voy a llame a seguir Renato insistiendo, para que ya, salga de esa confusión. de esa confusión, sí. Sí. No, realmente lo que sucede también, Renato, por lo que yo hacía referencia justamente a esa contaminación, es porque en el momento que se da esa contaminación, nosotros teníamos un fenómeno atmosférico, ¿verdad? Un sistema de alta presión que nos enrolló esa cantidad de humo producto de los incendios forestales que están proliferando justamente porque ese calentamiento del cual estamos hablando le extrae la humedad al bosque y lo deja más vulnerable. Y por eso, aunque se hagan ahora más inversiones en nuestros bosques, se queman más, porque el tema del calentamiento es una realidad, ¿verdad? Y ahora estamos teniendo, además de los gases que acertadamente decía la licenciada Suyapa, tenemos nosotros otro gas que es el vapor de agua. Suspendido en la atmósfera se ha convertido en un gas especialista también en contribuir a atrapar calor y estar devolviéndolo, ¿verdad? Entonces, para que la gente entienda, es una especie de rebote. Están totalmente los gases atrapados en todos estos gases de efecto invernadero que doña Suyapa ha nombrado, además de justamente esta variante ahora, de ese vapor de agua que nos hace una interacción con la humedad y el calor de los océanos, y esa interacción es la que nos está dando esos excesos de lluvia y también, ¿verdad?, esa sequía. Muchas gracias a Suyapa, porque hoy ha recordado un punto y nos ha aclarado un punto en el que pasamos confundidos. Claro. Y es bueno diferenciar entonces que estos gases que contaminan la atmósfera, son como diferentes. los que se nos presentaron este año, que no se miraba nada en esta ciudad y en otras zonas de Honduras, son diferentes a los gases que calientan el planeta. Sí. Gracias. Bien. Gracias, Lick. Ahora, tú tienes un video sobre una simulación de emanación de gases que me dijiste, Renato. Vamos a comenzar con ese video porque impacta para concienciar a nuestro pueblo. Sí, sin duda alguna. El video que vamos a presentar tiene sonido, lo vamos a escuchar, porque precisamente, aquí me voy a hacer a un costadito para que lo veamos, precisamente se ilustra en este video porque ustedes escuchan de emisiones. Bueno, cada pelotita que están viendo, cada bola de esa representa 1 tonelada de dióxido de carbono. Esta es una hora con emisiones y la representación la hizo la ONU en la ciudad de Nueva York por los rascacielos, ¿verdad? Todo eso. Mire, 1 hora de emisiones, lo que representaría para esa ciudad. Y ahora vamos a un día de emisiones. ¿Cómo lo vamos a ver representado en esas esferas? Cada una representando 1 tonelada. Mire cómo queda el Empire State. En un día. Y ahora vamos a un año. ¿Cuáles serían las emisiones de esa ciudad en un año? Mire qué impactante. Es una montaña y la ciudad queda pequeñita. Entonces, todas esas emisiones, ¿hacia dónde se van? A la atmósfera. Y forman una tremenda capa, ¿verdad?, que tiene atrapado justamente el calor. Y nuestro planeta entonces cada día va enfermándose más. ¿Qué estamos haciendo nosotros por bajar estas emisiones? No mucho, porque a la fecha, pese a todos los esfuerzos que hacemos a nivel global, se están rompiendo los récords. Es decir, el calor queda atrapado aquí en nuestro planeta, no vuelve a salir, y de ahí el recalentamiento. No sale al espacio. Sí. Es como que los gases de efecto invernadero forman una manta en la atmósfera. Exactamente. Entonces tienen una manta en la atmósfera donde están todos esos gases y no permiten, entra el calor del sol, pero no permite que salga, nuevamente se regrese. Y queda aquí en la Tierra atrapado, ¿verdad? Y por eso se recalienta el planeta. Y por eso se recalienta el planeta, se recalientan los océanos, los mares, ¿verdad? Claro. Y por eso pausan todos estos aspectos de los impactos del cambio climático, de que ya no sabemos cuándo va a llover, cuándo es periodo de sequía, cuándo también que se incremente el nivel del mar, por el incremento de la temperatura, como decía Quintanilla.
nos sofocamos, ¿verdad? Dicen los científicos, la ciencia del cambio climático es el panel intergubernamental de cambio climático. Son como 2.000 científicos de todo el mundo. Ellos emiten un informe cada 5 años. La síntesis del reporte del 6º informe salió el año pasado. A nosotros nos incluyen en Centroamérica y Suramérica, y una de las debilidades que tenemos es que no hay mucha información científica en Centroamérica. Entonces ellos no es que investigan, sino que recopilan las investigaciones de los países para poder pronosticar de aquí a 20, a 30, 50 años, hacer pronósticos de lo que va a pasar. Entonces, como usted decía al inicio, ayer que fue el Día Mundial del Cambio Climático, con el Acuerdo de París ya firmado y las contribuciones, no compromisos, porque antes eran compromisos, pero los países que más emiten cambiaron la palabra compromiso a contribución. Entonces, con las contribuciones que cada país va a decir que yo voy a reducir tanto al 2030, al 2050, con esos compromisos vamos a llegar a una temperatura de 2.5 a 3.2. Entonces, por eso, en el 2025 van a actualizar esos compromisos, que se actualizan cada 5 años, para ver cómo se baja esa temperatura que no supere el 1.5 grados, aunque Correcto. los científicos han dicho que al 2030 ya lo vamos a superar. Imagínense, El imagínense. año pasado llegamos a 1.5, solo que ese sería 1.5 global, ¿verdad? Y superamos a nivel de país el 1.5. Sí. Entonces, esto es Nueva York en cuanto a emisión de gases durante un año. Sí. Un año. Mira cómo cubre la ciudad. Sí, la ciudad queda pequeña y pues la gente cuando escucha emisiones, toneladas de dióxido de carbono, y aquí solo estamos hablando del dióxido de carbono, pero ya sabemos esa cantidad de gases, ¿verdad? Que el metano incluso es más fuerte, Caliente. puede Calienta atrapar, exactamente, puede atrapar más calor, sin embargo, tiene un periodo más corto para disiparse, pero el dióxido de carbono no, puede pasar más de 100 años, y como decía un científico en una cumbre mundial, César, si tú tuvieras un interruptor, así como apagar la luz en la noche, y decís, apago todas las emisiones a nivel global en este momento, nadie emite en el planeta, ya tenemos que pagar por lo que está acumulado. Entonces me dice, y si todos los días seguimos emitiendo y seguimos rompiendo los récords, bueno, si hace unos años atrás estábamos en la medida de estas emisiones es en partes por millón, la medida en la atmósfera, estábamos por debajo de los 300 y ahora estamos en 425, 426 picos tan altos que jamás creímos que íbamos a llegar y lo estamos viendo. Entonces, ¿cómo no el planeta va a responder, ¿verdad? Calentándose? O sea, está como que yo siempre pongo ese ejemplo, voy al médico con 40 grados, cuando tenía dengue fui al médico y se asombró la temperatura, entonces dice hay que bajarla inmediatamente y después actuamos sobre lo demás. Ay, y nosotros, ¿qué labor hacemos de médicos? El planeta está calentando, nos está impactando y bien, gracias. Pongámosle más fueguito para que siga calentando. O sea, ¿en qué cabeza? ¿Qué estamos pensando como seres humanos? Yo todos los días pienso, la gente está viviendo por vivir y ya no hay medias tintas, Renato. Como dice ese informe, que no nos vendan más humo, porque seguimos patinando sobre lo mismo y cada gobierno en cada parte del mundo, uno ve en las cumbres, y doña Suyapa sabe, que llegan a dar tremendos discursos, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo esto? Entonces yo digo, si todos estuviéramos haciendo bien las cosas, entonces no tuviéramos un problema. Claro. Entonces, obvio que no Sí. estamos cumpliendo. Suyapa, me gustó mucho esa aclaración que nos hizo y le ha servido, estoy seguro, a miles de hondureños hoy. Repitamos, recapitulemos, como si fuese una clase de tercer grado. Sí, no. Los gases que nos enferman a nosotros dentro del planeta, La contaminación la atmosférica. contaminación atmosférica, eso que vimos Eso, en el verano de este año, sí. ese humo, ¿qué tipo de gases eran? Esos son gases, monóxido de carbono. ¿De dónde se genera el monóxido? Esos se generan de la quema del bosque, ¿verdad? De la quema de los combustibles De en los los vehículos. Se genera de la industria. De ahí, El monóxido de carbono. El monóxido de carbono. El otro gas que contamina la atmósfera. El dióxido de azufre. ¿Y ese de dónde sale? Todos ellos salen de estas mismas fuentes. De las mismas fuentes. Monóxido de carbono, dióxido de azufre, monóxido de nitrógeno, las partículas PMX que se le llaman partículas micra, ¿verdad? Que uno no las ve, y compuestos orgánicos volátiles, que algunos de estos compuestos
generan hasta cáncer, enfermedades de Alzheimer, de Parkinson, una serie de enfermedades porque se acumulan en la grasa de nosotros. Entonces, estos gases los generan las mismas fuentes de los gases de efecto invernadero, pero son diferentes. Estos gases me alteran la composición en la atmósfera de la calidad del aire que respiramos. Entonces, son fuentes naturales, fuentes químicas, pero eso sí me generan enfermedades. Los gases de efecto invernadero, que como yo le enumeré, son 7. Por favor, repitámoslo. Son dióxido de carbono, el metano, dióxido de nitrógeno, clorofluorocarbonos, perfluorocarbonos, hidrofluorocarbonos, hexafluoruro de azufre y trifluoruro de nitrógeno. Estos gases, todos, como decía César, tienen una unidad de medida, que es el dióxido de carbono equivalente. Entonces, al hacer yo el trifluoruro de nitrógeno, llevarlo a la unidad de medida mundial, que es el dióxido de carbono equivalente, lo voy a multiplicar por el poder de calentamiento de ese gas. El trifluoruro de nitrógeno me calienta 14.000 veces más que el dióxido de carbono. Entonces, al multiplicar, me dicen, yo tengo 20 toneladas de trifluoruro de nitrógeno, al multiplicarla por 14.000, ya tengo las toneladas en dióxido de carbono equivalente, que es la unidad de medida de los gases. ¿Y dónde se genera ese gas que calienta más? En todas las tecnologías, en los televisores LED, en plasma, los celulares, las computadoras que tengan, como se dice, de mejor tecnología, en la fabricación de esos productos, de los paneles solares fotovoltaicos, está ese gas. Repítame el nombre de ese gas. El trifluoruro de nitrógeno. Ese es el que más calienta el planeta. Y el hexafluoruro de azufre. ¿Y la fuente de este? El hexafluoruro de azufre es un dieléctrico. Es un dieléctrico en el sentido que es un aislante eléctrico a donde se distribuye la electricidad y también es donde están los pozos petroleros. Entonces, el hexafluoruro de azufre me calienta 23.000 veces más. ¿Verdad? Es un aislante donde se conduce y se transporta en los medios de transmisión la electricidad que va a una ciudad, a otro país. Pero como la conciencia de nosotros debía ser, vemos personas jóvenes que están cambiando el celular cada año, conforme va la tecnología, el celular. Pero si yo tengo conciencia de eso, que en la fabricación de esos productos modernos va este gas, yo creo que, yo por lo menos el mío es viejito, desde el 2014 lo dejo yo, hasta cuando ya no me sirva, mis hijos me critican, mami, ese celular ya suyo no sirve, no importa, porque tengo la conciencia y cuando se fabrica el producto, está ese gas que calienta 14.000 veces la Tierra. Igual igual le puedo decir en las aguas negras al aire libre o las basuras al aire libre, pero la basura orgánica. Como decir el relleno sanitario a cielo abierto que hemos tenido hasta la fecha, que hasta ahorita se está cerrando. ¿Emana gases también? Gana el metano. Que calientan. El metano me calienta 265 veces más que el dióxido, no, 28 veces más que el dióxido de carbono. Y las malas prácticas agrícolas, donde utilizamos fertilizantes de urea y otros fertilizantes, esos fertilizantes, al combinarse con el suelo, me generan el óxido nitroso, que me calienta 265 veces más que el dióxido de carbono. ¿Verdad? Sí. Bueno, entonces mire, a usted que le gusta andar con 2 y 3 teléfonos, cada vez que se moderniza con los teléfonos, usted está contribuyendo a calentar el planeta, pero es que así es esto, así se mueven las economías, así se generan riqueza en los países, el desarrollo sin sostenibilidad nos genera todo esto. Entonces, antes de ir a la pausa, porque para mí esta es como una clase de 3.º y 4.º grado. Entonces, ya sabemos y diferenciamos los gases que nos contaminan la atmósfera y que nos deterioran la salud a nosotros, pero ya entendemos también y sabemos cuáles son los gases que calientan el planeta para tener esta alteración en el clima. Sí. Entonces, explícame, como un maestro dándole clase a los niños de 4.º, 5.º grado, estos gases que recalientan el planeta no pueden salir de nuestra atmósfera, se quedan atrapados en nuestro planeta y son los que lo recalientan. Así es. Y tú lo ejemplificaste con estas bolsas. Con estas esferas. Para que lo entendamos así, lo más simple posible.
El planeta, como Dios nos entregó esa casa común, venía preparado, ¿verdad?, para recibir todas esas emisiones de gases de fuentes naturales. Sí. El hombre pues estaba desarrollando. Cuando encuentra los combustibles fósiles, ahí encuentra un gran problema. Entonces el hombre dice, aquí es, ¿verdad?, el oro negro, y comienza a desarrollar las economías a nivel mundial con ese oro negro, con ese combustible, quemando toda la industria. Entonces ha sobrepasado la capacidad que tenía nuestro planeta de soltar esos gases que se disiparan en el espacio, otros que rebotaran en nubes y en gases producto de fuentes naturales y que nos dieran ese calorcito, una temperatura media global para que haya vida en la Tierra. Entonces nosotros sobrepasamos esa capacidad. Entonces el planeta no puede con tantas emisiones de todas esas que hemos hablado. Unos gases que afectan nuestra salud, otros que nos calientan, otros gases que afectan directamente la capa de ozono, que por eso también se hizo por aparte un protocolo, y ahí yo lo pongo de ejemplo porque la humanidad demostró que cuando quiere, puede. Cuando se anunció en los 90 que había un hoyo en la capa de ozono, ¿qué hicimos? Correr todos y formar un protocolo de Kioto. Sí. No, de Montreal. De Montreal, perdón. De Montreal. El protocolo de Montreal, perdón, en Canadá. ¿Y qué decía ese protocolo? Pues que limitábamos las emisiones de ciertos gases, gases que estaban provocándole ese hoyo a la capa de ozono. Y entonces, ¿qué sucedió? Como se limitaron, y todo eso eran de fuentes justamente de refrigerantes y todo eso, entonces empezó a reducirse y el hoyo se fue cerrando. Pero volvimos a relajarnos y ahí está ese hoyo que se abre. Luego el año pasado tuvimos uno ya en la Antártida, sino a la altura del Ártico, que se abrió y luego se cerró, pero ya nos envió un aviso. Y para los que nos miran y dicen, ¿cuál es el tema con la capa de ozono? Bueno, si no existiera capa de ozono, nosotros estuviéramos en terrible ¿Qué problema. rayos son los que entrarían directamente los hacia rayos nosotros? UV, los más peligrosos del Sol. Entonces, miren, estamos llegando a un momento precioso del programa. Luego iríamos a una pausa comercial. Ahora, gracias a Dios que hay petróleo en el mundo. Al descubrir el petróleo y los derivados, el diésel, la gasolina, ¿cuántos productos no se fabrican del petróleo? Gracias a Dios. Si hasta una Así es. pasta, productos que uno no cree que se derivan del petróleo, de ahí han surgido para hacernos la vida más cómoda. Solo que se hicieron de un uso... Ahí vamos, ese es el mensaje que quiero que deje. Es decir, estos aparatitos. ¿Cuánto tú te tardabas para que Hondutel te conectara a una línea telefónica fija hace unas décadas en el país? Sí. 7 años. Muchos años. Y si no tenías un contacto con el gerente o con un sindicalista, jamás en su vida tenía iba a una haber un línea. teléfono fijo en su casa. Sí. Aparecieron las compañías, usted puede estar a gusto o no, cómo se manejan, pero nos han facilitado la comunicación. Sí. Es decir, tú para hacer una transmisión, para obtener un directo desde Europa, ¿qué tenías que hacer hace unas 4 décadas? Contratar un satélite, ya era un montón de dinero. Y ahora, a través de las herramientas tecnológicas y con un aparatito, te sale una transmisión en directo desde París, desde Melbourne, desde cualquier otra ciudad, como si estuvieras utilizando un satélite. O sea, la vida se nos ha hecho más fácil. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Abusamos de esas facilidades? Abusamos. Entonces tiene que haber un equilibrio. Si yo he abusado de eso, hay tecnologías, tenemos que ahorita utilizar esas tecnologías que emiten menos, ¿verdad? Usted no es que está contra los teléfonos celulares, No. y esto les han ayudado en la vida, Me lo ¿verdad? Yo Eso tengo como un el ejemplo, mío, nada más. solo que le quiero dar a entender es que si somos un país pobre, no lo voy a estar cambiando cada año. Nos tenemos que estar en la tecnología. Es como algo también bien sencillo para que entendamos más como país. Nosotros no estamos conscientes de la crisis energética. La crisis energética trae también la crisis climática, que nosotros no producimos el 100% de nuestra energía. Nosotros solo producimos tal vez como el 45% de nuestra energía. Más, sin embargo, todas las casas de clase media alta no tienen tanque elevado, solo cisterna. Sí. Entonces, desde que yo me lavo la mano, estoy utilizando electricidad, una electricidad que no tengo. Pero si yo tengo un tanque elevado, él cuando entra me manda el ente que administra el agua,
me entra por gravedad a mi tanque elevado y ya por consiguiente, cuando yo tengo mi tanque elevado lleno, a lavarme las manos o a hacer cualquier Por gravedad actividad, baja también, baja pues. por gravedad. No utiliza energía. No utiliza energía. Entonces, esa es una de las inconsciencias que tenemos en el país, ¿verdad? Un ejemplo muy sencillo. ¿No me quiere retroceder usted a los años 40 y 30 del siglo pasado? No, es una ironía la mía, pero yo sé lo que me está diciendo, porque alguna gente dice, porque esta es la controversia, esta es la controversia entre los países ricos. Me obligan a reducir la emanación de gases de efecto invernadero con nuestras industrias. Entonces, lo que están haciendo es limitando la producción, las exportaciones, la generación de riqueza en mi país. Así quedan esos presidentes. Así quedan esos presidentes. Sí, pero el que no entiende el tema, porque realmente, Renato, nadie está limitando el desarrollo. Es decir, el desarrollo no puede estar peleado con la naturaleza. Solo que todo lo que hagamos tiene que tomar en cuenta la naturaleza y no divorciarnos de ella porque dependemos de la naturaleza. Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces el tema de energía, por ejemplo, representa un 72% en un pastel de emisiones. De lo que estamos hablando, un 72% de las emisiones salen de la energía. En otras palabras, ¿de qué sirve crear riqueza, generar riqueza para el modo de vida que hemos creado en estos tiempos, si a costa de ello estamos arruinando el único planeta donde podemos vivir, tener agua y respirar aire puro? Y ahí en el fondo eso es el debate. Y en el fondo, solo para cerrar, no es que en el tema de agua, con el incremento de la temperatura, las fuentes de agua se van secando, ¿verdad? Pero cuando se nos bombea el agua a nuestra casa, se bombea con combustibles derivados del petróleo, sí, ¿verdad? Pero eso la gente no lo entiende, en el hecho de tener un uso racional del agua, de que para que me llegue a mi colonia, se bombea desde X sector, de Los Laureles, con combustible, con diésel, puede ser. Es decir, usted utiliza energía para bombear el agua en su casa, pero esa energía se produce con búnker. Con búnker o con diésel. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Es clave con este problema de agua que tenemos, que todas las casas deben de tener cisterna, eso es clave. Porque hay veces tenemos 5 o 7 días o hay personas que tienen hasta un mes sin agua, pero tenemos que tener el tanque elevado, es una medida de adaptación. Sí, es lo que le quiero decir, es una medida de respuesta, tener el tanque elevado, no solo quedarme con la cisterna. Y ver también cómo yo, si sé que el 100% de la energía no la produce mi país, ver cómo uno se va haciendo independiente, porque así como vimos apagones, y se ven más en la zona norte y en el interior del país, nosotros vivimos en el 94 una crisis, que yo me acuerdo perfectamente que teníamos 8 horas sin electricidad, y eso lo podemos vivir. Ayer estaba diciendo el del sindicato del ENEC, contraten energía regional para que no nos vayamos a ver con esos apagones. Entonces también nosotros, los que podamos, y el gobierno puede ir poniendo paneles solares en las escuelas, paneles solares nosotros, no en toda la casa, pues sí, en las luces que más utilicemos. Las empresas, vaya, yo tengo una empresa, mis hermanos tienen una empresa médica, que ellos no son grandes empresarios, pero tienen todo su sistema con energía solar. Y entonces, ¿con qué se paga? Con el ahorro de la factura pagan ellos esa inversión que se hizo en un inicio de los paneles. Tener calentamiento de agua solar también, porque lo que más le consume a usted en una casa es el que usted se bañe con agua caliente, el aire acondicionado, el utilizar la lavadora eléctrica, ¿verdad? Y también que ahora tenemos secadora. Al tener un país, ser un país tropical y tener sol, yo no justifico eso de que tengamos secadora, ¿verdad? Porque eso es más para los países que viven industrializados y que viven en apartamentitos pequeños. Entonces, ahí es donde le ha faltado a los gobiernos voluntad para tener políticas públicas que faciliten que nosotros utilicemos la energía solar. Yo no tengo energía solar porque he preguntado, ¿y cuánto cuesta para esta casa ponerle en el techo los paneles? Y usted sabe que los paneles han tenido un precio alto, ahora se están volviendo un poco más... Pero estoy viendo que dan préstamos. Asequibles a nosotros, ¿no? Sí. Accesibles a nosotros. Sí. Bueno, entonces miren,
quedemos en algo para ir a la pausa. Lucecita, vamos a ver si tú escuchaste bien. ¿De cuánto es la temperatura del planeta? Ok, ya ven, por eso uno tiene que estar pendiente y concentrado. ¿De cuánto es la temperatura del planeta? Mire, según los científicos del panel intergubernamental, desde la era preindustrial a la fecha se ha incrementado casi 1.3 grados. No, pero la temperatura del planeta medida en este momento, no me hable del incremento, el promedio. 1.3. No, él quiere decir la temperatura, si está en 15,5 o más de 16, la global. No, la global, media. la global es esa. 1.3 global correcto, significa 4 grados de incremento aquí en Honduras. ¿Me entiende? 1.3 grados de incremento global me significa que en Tegucigalpa tenga 28 grados, 30 grados. Ah, muy bien. Eso muy es lo bien, que le quiero dar a muy bien, entender. Muy bien. Entonces, el compromiso es mantenerlo en 1.5 grados centígrados. Sí. No, Sí, que no sobrepase. por eso, no sobrepase. correcto. Que no O sobrepase. sea, mantenerlo. Sí. Si dejamos que llegue a A 2 de 2 grados para arriba. de 2 grados o 3.6 grados, hombre, esto será invivible. Sí. ¿Y sabe Entonces, qué? por eso todos estos esfuerzos para que los países contribuyan a que no se incremente esa temperatura. No, que le iba a decir que el tema es que estamos contra la pared. Si nosotros tenemos de plazo 2030, en donde habremos reducido al menos un 45% de las emisiones globales. Y para lograr ese objetivo, tenemos por año que reducir un 9%. Entonces, pero esto va contrario, esa es la apuesta y esa es la obligación, pero va contrario a lo que está sucediendo, que más bien se siguen rompiendo los récords y seguimos emitiendo más. Entonces, a mí me gusta una expresión que usted le dice al licenciado Suyapa, entonces usted nos quiere retroceder a las décadas. Al siglo pasado. Al siglo pasado. Pero, ¿qué le digo con eso? Que a eso está volviendo ya, por ejemplo, la Unión Europea. Hacia ahí se va moviendo, es decir, se están reencontrando con el pasado, donde todo era orgánico. Sí, están poniendo la temperatura global, la última anomalía, pero son anomalías. Y doña Suyapa está hablando ya del dato científico fijo, ¿verdad? Porque han habido picos, incluso hasta de los océanos hubo un pico de 2 grados el año pasado, en noviembre, pero no se mantiene, no es permanente. Entonces, no, pero está bueno esta información, mira. Está bueno toda esta información y aquí están los gases de los que estaba hablando la licenciada Suyapa, el dióxido de carbono, el metano. Bueno, entonces dice temperatura global, última anomalía del promedio anual 2023, 1.17 grados centígrados, equivalente a 2.11 grados Fahrenheit. Punto clave, los 10 años más recientes son los más cálidos registrados. Así es. Por esto que ustedes están ¿sabe diciendo cuál aquí. es el más cálido de la Este historia, gráfico 2023? muestra el cambio en la temperatura de la superficie global en comparación con el promedio a largo plazo de 1951 a 1980. La temperatura promedio de la superficie de la Tierra en 2023 fue la más cálida registrada desde que comenzó el mantenimiento de registros en 1880. El análisis de la NASA generalmente coincide con análisis independientes preparados por la NOAA y otros grupos de investigación. En general, la Tierra era aproximadamente 2,45 grados Fahrenheit o alrededor de 1,38 grados Celsius más cálida en 2023 que en el promedio preindustrial de finales del siglo XIX, es decir, entre 1850 y 1900. Los 10 años más recientes son los más cálidos registrados. Los 10 años más recientes, ¿está hablando de cuánto? Sí, de 2023, 10 años hacia atrás. 2014, Exactamente. 2013 a 2014 la fecha. A la fecha. Los 10 años más cálidos. Y entre estos 10 años más cálidos, 2023, es decir, el año pasado, es el más cálido de toda la historia. Sí. Decía justamente la Organización Meteorológica Mundial que entre 2023 y 2027 debe producirse el año más cálido de la historia. Y ya se produjo 2023. Ahora estamos expectantes qué va a pasar en estos 5 años, porque ellos dan un informe, una proyección de 5 años. Entonces, a 2027, si ya sobrepasamos y nos fuimos tan alto en 2023, ¿hasta dónde podemos llegar? Claro. Entonces le decía yo que la Unión Europea, Estados Unidos, China, los mayores contaminantes, los que se desarrollaron a base de combustibles fósiles, ahora obligatoriamente están viendo esas décadas hacia atrás, en donde todo era diferente. O sea, no es que vamos a renunciar al desarrollo tecnológico y todo, sino que vamos a pasar a energías que sean amigables con el medio ambiente, porque no hay otra.
No, o lo hacemos o lo hacemos. No, pero entendiste, yo se lo decía con ironía, no, No, es no, que... yo sé. Sí, sí. No, yo sé se lo decía con un aprovechar- poquito yo- de no, picardía. yo sé. Suyape que nos quiere llevar al siglo XIX de nuevo. No, yo sé que no, No, yo sé yo que sé. no. Pero, bueno, complementando lo que dice César, tenemos fuentes, tenemos Sí. fuentes de biomasa. Aquí Correcto, la sí. mayor parte de ingenios azucareros generan electricidad para ellos con el bagazo. ¿Ah? Es Sí. una fuente de Sí, sí, energía. El coquito de palma africana, también gran parte de las empresas de palma africana aquí generan con el coquito de palma africana para ellos, ¿verdad? Y así con los desechos de animales podemos generar electricidad y también empresas que utilizan búnker o diésel se pueden eficientar. Entonces, porque hay veces hay unas torres donde sale ese calor de ese combustible que se está escapando a la atmósfera y con un proceso tecnológico lo van a acaparar para generar calor en otro proceso. Muy bien, vamos a ir a la pausa comercial. Segunda, Lucecita, ¿cómo está el flujo de mensajes? Bien. Es que ustedes no vieron la seña que me hizo. Quiero ver a Lucecita, por favor. Sí, es que yo estoy en el programa y viendo a Luz. ¿Cómo me hizo Luz? Muy bien, como todos los días. Como todos los días, claro, pero como somos así los hondureños que preferimos otros temas, digo yo, y este tema le atraerá a Honduras hoy. Entonces, cuando le preguntó a Luz, la respuesta de Luz fue espectacular el flujo de mensajes en Frente a Frente esta mañana, que continúa después de la pausa comercial. Reinaldo Escobar escribe a través de X: temas importantes y trascendentales como este son relegados por temas emergentes como la corrupción y sus efectos que impera, afectando la vida y convivencia social humana. Es necesario mantener una agenda permanente que aborde esta problemática y no solamente conmemorativa. Marco Matamoros escribe: cambio climático no es agendas de los políticos, no está en la currícula escolar. Los desastres naturales y biológicos le sirven a políticos para promocionarse. El planeta llora la indiferencia mundial de su destrucción permanente de nuestro hogar. Nos estamos matando. Omar Andrés García también escribe su opinión: dos características del cambio climático: contaminación atmosférica, extremas lluvias o sequías, olas de hipercalor, deshielo, avance del desierto, entre otros. Número 1, es inevitable, siempre pasará. 2, el hombre lo acelera o ralentiza. María Jiménez escribe: el compromiso con el medio ambiente debe ser real. El cambio climático es un reto global que las empresas transnacionales den el ejemplo. Caleb escribe: en el Día del Cambio Climático, recordemos que el futuro depende de acciones, no de promesas. Recuerda al público que el Día del Cambio Climático fue ayer jueves. 24 Lo que pasa de es que con octubre. César decidimos que el programa lo íbamos a hacer el viernes, pero fue ayer el Día del Cambio Climático que la ONU lo denominó no más promesas de humo, por favor. Brian Ariel también escribe: si el cambio climático nos afecta a todos, las empresas también deben responder. Son algunos de los mensajes a través de la cuenta en X. Continúe enviando, también lo puede hacer a través de nuestro número de WhatsApp. Lectura de los mensajes lo hacemos en nuestra sección, Sí. pero me gustaría unos 3 porque me fascina cuando veo a nuestra gente comprometida con una causa, ¿ve? Sí. Y al final el objetivo de estos programas, Suyapa, es concienciar. Claro, Eso lo hemos hablado con César. Matar ese César me ha concienciado a mí. Es que hace falta Y yo, pues, más. intento seguir su política, su línea, su comportamiento. Yo sé que usted también es una mujer defensora del medio ambiente de años, de años, de años. De hecho, la fundación de doña Suyapa es la que era el punto focal antes de nuestro país con el tema de cambio climático. Imagínense la historia que tiene Sí. la fundación de ella. O sea, aquí no existía, o sea, Serna no era el punto focal, era la fundación de ella la que representaba nuestro cambio climático. Sí. Bueno, no fundación mía, de un grupo de equipos que Sí, participamos. yo ya tengo 24 años de estar aquí. Ajá. Y recuerdo que antes de venir aquí ya Suyapa andaba con la ingeniera con Xiomara, la Xiomara Gómez, que Xiomara también es miembro Gómez. de la fundación. Claro. Si usted nos claro, entrevistaba antes. sí, a la Claro, así es. Lucecita, ¿qué nos está diciendo la gente? este televidente escribe: simple, mayor contaminación por gases de efecto invernadero, mayor incremento de temperatura y como resultado de esa variabilidad
climática nos resulta el cambio climático, con eventos climáticos de sequías e inundaciones extremas. José David Mejía también escribe: el planeta no puede ser un recurso desechable, las empresas tienen que ser parte de la solución. Matamoros, los países industrializados se volvieron ricos, sin control y regulación destruyeron el planeta, alterando el cambio climático. Ahora es un reto mundial y tiene que aportar de su riqueza para salvar nuestro hogar llamado planeta. Pero igual también el comportamiento individual de nosotros ha contribuido con esto. Claro. La emisión de las empresas de las grandes industrias es mayúscula en relación a la emanación de gases individualmente producto de nuestros comportamientos, pero la suma de comportamientos en un estado de 10 millones de personas también contribuye a esa emisión de gases. Claro, porque, perdone, dicen pues los estudios que hay falta de compromiso ciudadano, correcto, compromiso político, compromiso empresarial, compromiso académico, sí, porque como decía un televidente, no hay en la currícula la clase de cambio climático, está a nivel de maestría. Imagínense que yo me voy a ir hasta nivel de maestría a aprender de cambio climático, así como hay en ciertas universidades la clase ambiental, tiene que haber la clase de cambio climático. Entonces, porque como dice César, con los niños, ¿verdad? Vamos cambiando las actitudes de los padres, aunque el cambio climático es intergeneracional, de todas las generaciones. Muy bien, tenemos tu video, porque César hizo una edición ahí para contrastar unos temas que hemos manejado tanto en Frente a Frente como en todo N5 en los últimos años, y donde al final ha primado la realidad, y la realidad es como no se regula la emanación de gases de efecto invernadero por nuestro comportamiento ciudadano, por el comportamiento ambicioso de las empresas multinacionales y otros factores, entonces esto se va deteriorando. Aquí el video para que lo comente después César Quintanilla y la licenciada Suyapa Zelaya. Usted imagínese un cono en los polos de nuestro planeta que se está derritiendo. Así se están derritiendo nuestros polos y glaciares. ¿Y sabe cuál es el impacto? Que a más tardar 2060, nuestros mares van a subir 66 metros. Si estos polos terminan derritiéndose completamente, 66 metros, dejando debajo de agua al menos el 35% del territorio hondureño. Y no le estoy contando ciencia ficción, son realidades que vamos a enfrentar muy pronto. Más de 300 metros lineales por 10 de ancho de playa ha destruido el mar en el municipio de Santa Fe, departamento de Colón, debido al cambio climático. Esto tiene preocupados a las autoridades municipales, quienes han declarado decreto de emergencia municipal por esta situación. La erosión de las playas, erosión desmedida de las playas. Aquí nos ha erosionado casi alrededor de 300 metros lineales. Increíble esto, por unos 10 metros de ancho. Y eso impacta negativamente en nuestra vida aquí como comunidad, como municipio. Y el panorama es alarmante. El mar ya destruyó 5 casas, además del parque ubicado en el área verde a la orilla del mar. También parte del muelle turístico y la extensa vegetación, y pone en peligro la vida de los habitantes aquí. Fue exagerado, producto del cambio climático en un norte que nos vino en el mes de diciembre, noviembre, diciembre. En la temporada lluviosa aquí fue un desastre, porque ya que está en riesgo las vidas humanas, están los niños, y también está en riesgo el patrimonio y la vida de la gente. ¿Qué les Ahí parece? estamos viendo. Ahí Justamente, está. Hernán, Sí. de lo que hablamos, ¿verdad? La advertencia de lo que puede pasar y lo que nuestras comunidades ya reportan, con una emergencia, una alcaldía de Santa Fe, luego hemos visto la comunidad de Playa Miami perdiendo hasta su calle principal, perdiendo casas, perdiendo su patrimonio turístico. Entonces dices, ¿quién nos va a visitar ahora? Vivíamos de eso y ahora de qué vamos a vivir. Entonces esas personas comienzan a convertirse en desplazados climáticos, que dice la ONU que en este momento ya no se cuentan por miles, sino por millones en todo el mundo, personas desplazadas por fenómenos extremos, por sequías, por hambre. Entonces,
hay que tomar en serio este tema, porque cada cosa que advierte la ciencia se cumple y más bien en un tiempo récord, ¿verdad? Que uno dice a tantos años, no, usted lo está viendo en meses. Es que muchas veces en la planificación no consideramos lo que dice la ciencia, nos divorciamos de lo que dice la ciencia. Sí. También los videos que se pasaron ahorita, excelentes, pero también hay hoteles famosos en la playa donde ya casi las instalaciones físicas de ellos están cerca del mar, porque ya tiene que, ese ordenamiento territorial debe de cambiar. Antes se decía 150 metros del mar, ahora tengo que construir más adentro, ¿verdad? Porque, para no mencionar nombre de hoteles, pero he visitado algunos hoteles que antes tenían inmensa playa, pero ahora está casi cerca de las instalaciones. También hubo un hotel que cuando compró la tierra, determinada tierra, cuando iba a construir, pero si yo compré tantos metros cuadrados, ¿y dónde está? Entonces, un buceador entró y estaban, como ellos dividen, ¿verdad? En pilotes de cemento, estaban dentro del mar. Antes de iniciar la construcción ya estaba inundada parte de ese aspecto. Pues, claro, ¿y qué dice uno como turista cuando va a un hotel? Mira que ese hotel es tan bello que está dentro del mar, mira qué bello se mira. Claro, aquí están las consecuencias. Exacto. Y es cierto, uno va a esos hoteles lindos, inversiones enormes, y ya ve uno que han tenido que hacer construcciones y afear la playa para que el mar no se coma la playa y al final no absorba también el edificio, la estructura del hotel. Hace como 2 semanas había un debate justamente en horas de la mañana porque se acuerda que una comunidad allá en Islas de la Bahía reclamaba porque ya no tenía espacio para pasar en la playa porque el hotel había construido un tremendo muro. Sí. Y ellos se justifican y dicen, es que el mar, si no lo hacemos, el mar nos va a llevar el hotel. Entonces, esto que vemos en la costa norte se está repitiendo en la costa sur. Claro. Y yo fui a una comunidad en el sur que se llama Huipo, en donde, Renato, la gente pasa de 8 a 10 horas diarias con el agua hasta aquí. ¿Cómo puede? Es decir, ellos viven en casas en alto y cuando bajan, tienen que bajar, para tocar tierra, tienen que estar con el agua a la rodilla. Impresionante. Y en todas esas comunidades de la zona sur, usted habla con todos esos alcaldes y es el mismo problema. Dice, hasta 5 cuadras hemos perdido de playa. Si siguen así, viviendo 8 horas diarias dentro del mar, va a evolucionar su cuerpo de tal manera que van a perder los dedos y van a desarrollar un cuerpo diferente simplemente para vivir dentro del mar. Suyapa, vamos a hacer un ejercicio con César Quintanilla y la licenciada Suyapa Zelaya. Videos para que ustedes nos comenten las consecuencias que vivimos ya y que serán peores en un futuro cercano, inmediato, si no somos capaces todos como ciudadanos, como académicos, como empresas locales, como transnacionales, de trabajar para reducir que se sigan incrementando las temperaturas que recalientan el planeta y que se recalientan por los gases de efecto invernadero, que ya los diferenciamos. Los gases que contaminan la atmósfera, que nos afectan la salud a nosotros, que son diferentes de los gases que se emanan por otro tipo de fuentes y que calientan el planeta y que no permiten que el calor que llega de los rayos solares regrese de nuevo al espacio y por eso el calentamiento del planeta. Creo que al final entendí cómo es la mecánica esa. Bien. Vamos a ver, vamos Suyapa. Bueno, entonces, como va el video así, si estos gases se van incrementando y así va el modelo que dio el artículo de Naciones Unidas ayer, ¿verdad? Se va a ir agudizando las lluvias que me provocan inundaciones, deslizamientos, el incremento del nivel del mar. Entonces tengo pérdidas de infraestructura, pérdidas económicas, de cultivos. Y también son nuevas formas de construir. Antes las bananeras construían en casas altas sobre polines, creo que se le llama, o pilotes. Esa es la forma de que debe seguirse construyendo en las áreas cerca del mar. Se van a agudizar los periodos. Eso es en China. Eso en China. Pero también eso lo vimos aquí por Radio América, cerca del Hospital Escuela. Por Radio América, sí. Eso se ve acá. Sí. Miren los efectos socioeconómicos del cambio climático, por ejemplo. Bueno, el calor es sofocante.
el otro día estaba, bueno, uno está aquí en un ambiente agradable, pero lo general es que toda empresa que busque aires acondicionados inteligentes, que haya un confort conforme estén las personas, no se congele. Sí. Bueno, referente a los videos, lo que están mostrando es justamente cómo los mapas muestran la temperatura global en diferentes países, cómo se incrementa y luego lo que desata incendios forestales. Eso es en Australia, esos incendios solo los he visto en Australia y en California. Ahora están en Portugal, sí. Ahora están en Chile, están en Argentina. Este es justamente el informe que hizo la Organización Meteorológica Mundial, la proyección a 5 años. Dice que a partir de 1.5 grados de calentamiento, los impactos climáticos serán cada vez más severos y que hay un 98% de probabilidad de que entre 2023 y 2027 se reporte el año más cálido de la historia, sumado al cambio climático causado por sumado al fenómeno del Niño, y el cambio climático pues trae como consecuencia muchas cosas como fusión de polos y glaciares, subida en el nivel de los mares, lo que estamos viendo, fenómenos extremos, exacerbados justamente por ese calentamiento. Mire esa marea ciclónica, cómo ingresa a las ciudades. Hemos visto este año fenómenos realmente impactantes. Los huracanes, por ejemplo, están exacerbados por ese calentamiento. A mayor calentamiento de la superficie de las aguas del mar, entonces mayor vapor de agua. Y ese es el combustible propio para que los huracanes alcancen ahora pues una velocidad exagerada. Tuvimos a Milton, que fue recientemente denominado el huracán del siglo. Además del daño que hizo, se llamó así justamente por la forma en que se desarrolló, en las horas en que se desarrolló. Y aquí vemos los impactos que han tenido. Esto es Jamaica justamente. Cómo llega el fenómeno, vuela techos, rompe los cables de energía eléctrica, se queda la comunidad sin energía eléctrica, les hace volar los barcos y miren los animalitos, van en aquellos montones de basura flotando. Sí. O sea, al final todos sufrimos, todas las especies en este planeta sufrimos los embates del cambio climático. Y entonces cuando uno mira estos videos, dice de qué sirve todo ese gran esfuerzo y ese disque desarrollo, esa gran burbuja con que nos desarrollamos con los combustibles fósiles, para tener un planeta en donde todo eso, por lo que luchamos, todos esos lujitos, queden así, flotando, ciudades bajo el agua. Toda persona que vive a 100 kilómetros de la costa está en riesgo de quedar bajo el agua. ¿Y por qué? Por el crecimiento en el nivel de los mares. ¿Y por qué crecen los mares? Porque si se calienta el océano, entonces el agua caliente se expande y a eso le agrega los millones de toneladas de hielo derretido que está ingresando a diario. Entonces también la pérdida de recursos. Mire esta comunidad en un país asiático. Llegaron con los cántaros a reclamar agua a oficinas públicas y a romperle todo. Entonces, ¿y cuándo se viene el agudizamiento de conflictos sociales? Y aquí donde ve también las nuevas formas de construir. Si un arquitecto que diseña o un ingeniero civil sabe cuánto va a ser la cantidad de agua que me dicen los científicos que puede caer en una hora, porque ahora van a ser más intensas y más cortas, ¿verdad? Exacto. Entonces, me va a provocar y me va a llevar puentes, edificios, entonces son nuevas formas de construir que me resistan eso, así como tenemos puentes construidos de hace muchos años que han sobrevivido el Mitch y todo, igual las nuevas construcciones deben de estar para eso, adaptarse para eso, pero no siempre porque tal vez son más caras, no consideran estos aspectos. Mira estos parques en China. Pero también aquí lo tenemos. Sí, exactamente, pero a ese nivel, todos los suelos que se van desertificando, China los va aprovechando con parques eólicos, parques solares, y aquí tenemos un corredor seco en crecimiento y solo quedamos viendo con aquella tristeza. Los chinos han evolucionado bastante y están bien comprometidos, ¿verdad? No mucho. Pero la última cumbre de cambio climático no fueron los presidentes ausentes, fueron Estados Unidos y China los que más emiten. Entonces, las contribuciones que ellos dicen, vulgarmente se dice, no son ni chicha ni limonada, usted no las entiende. Son hipócritas. Porque no son hipócritas. Es que no quieren dejar de producir de la manera tradicional. Un país dice, yo voy a reducir el 20% de mis combustibles al año 2030 con base al año 2012. Pero usted no sabe ellos cuánto es lo que realmente van a reducir en base a qué año. La Unión Europea se ha dicho, yo voy a reducir el 45%
¿verdad? Al año 2030, porque los científicos dicen que para que no lleguemos al 2030 a 1.5 se ocupa reducir 45% las emisiones mundiales y se busca que al 2050 seamos neutrales. Sí. O sea, eso es imposible que vamos a ser neutrales. Explique esa palabra neutral. Neutral significaría que no voy a emitir porque yo lo voy a compensar, ya sea con energías renovables, con plantaciones, con aprovechando la biomasa. Entonces voy a neutralizar lo que utilizo con combustibles derivados del petróleo con todas estas otras energías alternas. Me vuelvo neutral. O se dice de que dejemos, que es imposible decir cero combustibles al 2050. Pero no son fiables, al final no son fiables. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir en la cumbre? Perdone, César. En la cumbre pasada, en el documento final sale que debemos de ir eliminando los combustibles derivados del petróleo. Pero este fue un gran avance, ¿verdad? Sí, fue un avance, por pero no se puso plazos. Y no asistió el presidente de China ni Estados Unidos. Solo sus representantes. Claro, pero un delegado importante, John Kerry y Xuan. Exacto. Pero es importante en estas cumbres la presencia de los presidentes, por lo que ellos son los mayores responsables, ellos son los que tienen que hacer las mayores reducciones. Sí. Entonces, por otra parte, ahorita se busca, es la cumbre del financiamiento climático. Se nos había dicho antes que se nos daba 100.000 millones de dólares a los países en desarrollo para adaptarnos y para reducir emisiones. Entonces, en esta cumbre se va a abordar ya, va a partir de 100.000 millones. ¿Cuánto más van a dar estos países desarrollados o los que más emiten? O también los petroleros, dicen otros, ¿verdad? Sí. A estos países, a nosotros, para que nos adaptemos y aprendamos a vivir con el cambio climático. O sea, los recursos han sido pocos y también son burocráticos, son bien burocráticos para acceder, ¿verdad? Entonces, en la cumbre de hace 2 años se aprobó el Fondo de Daños y Pérdidas. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto en todos los videos, los daños y las pérdidas que vamos a ir teniendo van a ser cada vez mayores. Pérdida sería algo negativo que lo puedo reparar, como que se me vaya un techo de una casa o un puente, pero las pérdidas es algo que yo no puedo reparar, ¿verdad? Sí, los daños los puede reparar. Los daños, las pérdidas no. Sí. Por ejemplo, de lo que usted decía de China, le voy a contar, el año pasado en Dubái, por ejemplo, no estaban los presidentes, pero estaba John Kerry y Chen Yuan, creo que se llama, el representante de China. Ellos estaban... no se opusieron, porque siempre se han opuesto a que en un documento oficial de la ONU salga el abandono de los combustibles fósiles. Siempre se han opuesto, pero el año pasado no se opusieron y eso fue lo que se celebró como un logro porque apareció ya en un documento oficial que dice que se hará la transición para dejar los combustibles fósiles. Entonces, mire, yo miraba el comportamiento de los dos. Los dos... Pero John Kerry, ¿qué hacía ahí? Si John Kerry desde hace rato fue secretario de Estado especial. Es el de los Estados Unidos. Del cambio climático. O sea que no fue como secretario de Estado ni como ex precandidato a la presidencia. El negociador principal con autoridad. John Kerry. Sí, John Kerry y Chen Yuan se llama el de China. Bueno, el punto es que estaban los dos y ninguno de los dos en la cumbre de Dubái se opuso al documento final y todo el mundo estaba expectante porque dijeron, van a buscar un puntito, una coma para boicotear este documento que es tan importante, que era el Pacto de Dubái. Entonces ellos se quedaron callados. En lo que no estuvieron de acuerdo los chinos es que la proyección es que para que logremos el objetivo de mantener la temperatura por debajo de 1.5 grados, tengamos el pico máximo de emisiones de gases de efecto invernadero el otro año, en 2025. Que sea el año donde llegó al máximo y de ahí en adelante empiece a bajar. Pero China dice, no, yo no lo tengo proyectado así, yo lo tengo proyectado antes de 2030. Entonces ahí es cuando se da ese doble discursito, que el pico máximo y que de ahí comienzan entonces ellos se quedaron así como está bien que aprueben ese documento porque nosotros en este momento ya estamos haciendo las acciones que están Pero no entiendo, ¿y por qué ese pico máximo?
¿Por qué no parar ya todo esto? No, para irse ellos. Sí, por la economía sí, que se desarrolló a base de combustible fósil. acomodándose, haciendo la transición. Sí, ya entiendo. Sí, una sí. transición. Déjeme ir a una pausa. Está bien. Me dicen que usted trajo una gráfica muy importante que los hondureños deben conocer. Sí, podemos una ir viendo presentación. qué se descarta y qué no, ¿verdad? Muy bien, después de la pausa comercial, un programa hecho para usted con el ánimo de concienciar lo que representa, el peligro que implica que no seamos capaces con nuestros comportamientos personales, ciudadanos, a nivel de empresas familiares, de empresas transnacionales, seguir estos lineamientos que el mundo sabe son fundamentales. No permitir que se incremente la temperatura global utilizando estos gases de efecto invernadero, porque al final podemos vivir bien y cómodamente con telefonía celular, viviendo en medio del mar y tantas otras cosas, pero nos vamos a quedar sin un lugar en la galaxia donde vivir. Y entonces, ¿cuál es el sentido de perder el único lugar que tenemos para vivir, que tiene agua, que tiene oxígeno? ¿Cuál es el sentido de estar bien hoy para después no tener, y cuando digo esto no es dramatismo, un lugar donde vivir como especie humana y nuestros animalitos y nuestra flora? Sí, porque eso es lo que no te cuadra a ti, ¿verdad? No, no me cuadra. Es lo que no te cuadra y también no es le una cuadra a pérdida de Suyapa. biodiversidad grande, Claro. la que tenemos. Correcto. Vamos a la pausa. Escribe un televidente, el cambio climático no es solo un problema de catástrofes naturales, también es una cuestión de justicia social. Las comunidades más vulnerables, que a menudo han contribuido menos a las emisiones de gas de efecto invernadero, son las que más sufren sus consecuencias. ¿Qué hacer? Modesto Betancur escribe muy ilustrativo el programa de hoy y con buena pedagogía a sus panelistas. Los hondureños y todos los humanos debemos hacer conciencia. Joel Antonio Velázquez, las transnacionales deben tomar el medio ambiente en serio. Nuestro planeta no es un recurso ilimitado. Las promesas no cambian el clima, las acciones responsables sí. Empresas es su turno. Rosario Cruz, la sostenibilidad debe ser prioridad para las empresas porque no hay planeta B. Silvia Raudales escribe, si el cambio climático es un desafío común, necesitamos que las empresas también pongan de su parte. No podemos permitir que sigan afectando nuestro clima, son algunos de los mensajes. Tiene la oportunidad de continuar opinando, hágalo también a través de nuestro número de WhatsApp. Recalcar esto, miren, aquí nadie está contra el desarrollo. No. Nadie. Aquí todos queremos prosperidad, generación de riqueza. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Generación de riqueza, inversiones, que se paguen tributos, porque en esa medida el Estado tendrá los recursos ¿para qué? Para crear infraestructura. ¿Para qué? Para mejorar nuestro nivel educativo. La infraestructura escolar que usted sabe está dañada. ¿Para qué? Para mejorar el servicio en la calidad de la salud pública. ¿Para qué se crea riqueza? Se crea riqueza que, inherente a ella, genera empleos para que con los tributos el Estado sea capaz de invertir más en nuestro bienestar. Es decir, crear lugares para que los ancianitos sin protección de sus hijos tengan donde pasar sus últimos años con dignidad. Entonces, no nos podemos oponer a la tecnología, a la creación, a la generación de riqueza. Ahora, el punto es cómo generar riqueza de manera sostenible sin afectar el planeta. Por eso es el desarrollo sostenible. Correcto, es que busca ese es el puntito que sea clave. viable económico, Claro. social y ambientalmente. Así es, porque no tiene sentido crear riqueza a costa de destruir el único lugar en la galaxia donde podemos vivir. Claro. Eso es, ese es el puntito. La FAO le habla de bioeconomía y Sí. después de la presentación de la Universidad de Suyapa vamos a ver un video corto de eso, porque ya está todo diseñado y no hay que inventar el agua caliente, como dicen, y tenemos una gran oportunidad de oro. Los La mensajes transacción, dicen- miren, la transición no es nada fácil porque se trata de ir reduciendo los combustibles fósiles hacia otro tipo de energía. Y yo Claro. entiendo al mundo industrializado, lo más fácil para ellos es extraer petróleo, refinarlo, tener diésel, tener gasolina, tener búnker, ya tienen todo y han invertido millones en eso, pero lo ideal no es eso. Entonces, hacer esa transición entre lo fácil,
entre lo que ya es cómodo y donde se ha invertido a otro tipo de energía para conservar el planeta, ahí es donde surge el choque entre las naciones y sobre todo las industrializadas, ¿verdad? Claro. Ok, Suyapa. El Bueno. cambio climático se enfrenta mediante la mitigación y adaptación. Hoy tanto César Quintanilla como Suyapa Zelaya nos van a aclarar la definición de estos conceptos, mitigación y adaptación. Vamos. Mitigación es el conjunto de actividades humanas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o fijar los sumideros. Porque el bosque, con el proceso de fotosíntesis, fija el dióxido de carbono que está en exceso en la atmósfera, ¿verdad? Entonces, tal vez falta el concepto acá. Entonces, las actividades... Sí. Vamos con los conceptos, Carlos. Son Correcto. todas las energías renovables. Son las actividades que me reducen. ¿Por qué digo que reduzco? Porque yo estoy sustituyendo la norma, estoy sustituyendo el búnker, el diésel, por generar con viento, por generar con agua, por generar con sol, por generar con el calor de la tierra. Estas son las energías renovables. Y puedo calentar el agua con un panel solar térmico. Y tenemos suficiente energía, fuentes de energía renovable en el planeta para mantener el nivel de producción que tenemos con vehículos, con barcos. Sí tenemos. Con toda nuestra forma de vivir, no, tenemos. Claro que hay. Solo que hay que invertir, ¿verdad? Hay que invertir. Okay. Y todas estas ya se dan en el país. No es que es algo alejado. Solo la solar nos puede dar 7 veces lo que necesita el planeta. Exacto. Solo la solar. 7 veces lo que necesita el planeta en este Y momento. entonces recuperar áreas degradadas. Esto es bien importante. Estaba leyendo un estudio ayer donde dice que todavía la población, hay 70% de la población utilizando fogones ineficientes. Sí. ¿Sabe cuánto se corta? Leña se utiliza. Entonces debemos de utilizar fogones eficientes. ¿Y sabe lo que implica para la salud? Estar así. Claro, ahí es donde está el humo. ¿Sabes cuánta gente se ha muerto por todo ese Mi humo? abuelita murió de efisema pulmonar. Sí. Entonces, así como hay estufas eficientes, hay hornos eficientes. También, todas las municipalidades van a un relleno sanitario. Parece que en Honduras hay como 4. Tegucigalpa desde el 2018 ha venido preparándose, encerrando celdas, ¿verdad? Haciendo estudios para convertirse en un relleno sanitario donde aquí solo va lo orgánico. Y lo orgánico me genera un metano que si no lo voy a utilizar para la electricidad, mejor lo quemo porque el metano me calienta 28 veces más que el dióxido de carbono y al quemarlo emito dióxido de carbono. Mire, desechos tenemos a grandes cantidades. Todas las azucareras aprovechan su acerrín. Usted me está hablando de Honduras específicamente en este momento, Estos ¿verdad? ejemplos son de Honduras. Es decir, voy a utilizar las energías renovables, eficientar mis procesos. Si yo tengo un proceso aquí que me sale aquí en una planta térmica, aquí me sale un humo, ese calor es energía, lo voy a recuperar y lo voy a utilizar para calentar otro proceso, ¿verdad? Y disminuir consumo de combustibles, de leña, tratar la basura, las aguas residuales, ¿verdad? Porque aquí no presenta un proyecto, pero en el Bajo Aguán usted ve los proyectos que generan con aguas la comunidad del país, ¿verdad? Para ver cómo impacta la temperatura, las variables climáticas y las proyecciones futuras, para así ver qué medidas adecuadas de adaptación vamos a hacer. Como complemento a esto, Renato, es para que la gente lo vaya entendiendo bien. Mitigación, entonces en Honduras, ¿cuáles son las acciones que hacemos para mitigar las emisiones de dióxido de carbono? Eso es mitigación. Adaptación, ¿qué medidas estoy haciendo para sufrir menos, para atajar las consecuencias que me está generando el cambio climático producto de la emisión de gases de efecto invernadero? Entonces, para que sea un lenguaje claro y que la persona lo entienda, ¿qué es mitigación? Atacar las consecuencias de esa generación de gases, y adaptación, justamente atajar atajar los impactos, exactamente. Entonces, son dos palabritas que tenemos que manejar, y lo que pone la licenciada Suyapa es exactamente eso, ¿cómo hacerlo? Y Honduras en el concierto de naciones, y Honduras en esas cumbres, ¿a qué se ha comprometido? Ahora vamos a un tema político. Cuánta convicción y sinceridad, y cuánto compromiso y cuánta ejecución de lo que nos comprometemos en esas cumbres para no afectar con los gases de efecto invernadero el clima del planeta, la realizamos.
Realmente, hagámonos una autocrítica. Mire, aquí solo presento compromisos que Honduras tiene. Tenemos compromisos ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y ante el Acuerdo de París de la Convención Marco de las Naciones Unidas, no es que son separados. Entonces, la convención es la base. Los países tienen que hacer comunicaciones nacionales donde reportan cómo está por sectores. Las emisiones por el sector agricultura, por el sector industrial, por el sector energía, por el sector cambio de uso del suelo, por el sector residuos. Y también deben de ver cómo en todas las políticas, medidas se incorpora el tema de cambio climático. Ver cómo se incentivan los programas de sensibilización y educación en la temática. Entonces se han hecho comunicaciones desde el año 2000, cuando la ingeniera Gómez fue ministra, se hizo la primera comunicación nacional. La segunda en el 2012. En el 2014 sale la ley de cambio climático, que la pretenden actualizar. Y así está en el 2010 la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Hay un Plan Nacional de Adaptación muy bueno. El problema es que están estos instrumentos, pero para mí que deben de hacer, hay aspectos sectoriales para qué tiene que hacer la salud, qué tiene que hacer el sector agrícola, el sector energía. Y no vamos avanzando con un poquito de celeridad, el problema ¿verdad? es que es difícil conseguir los recursos económicos para eso, ¿verdad? Y tienen que ir actualizando, salió en el 2018. Están los instrumentos ahí que son valiosos. Y la tercera comunicación nacional que me dice, pues, los inventarios de gases, cómo está la situación del país en emisiones y cómo está la situación del país en adaptación y los impactos. O sea que en información estamos actualizados. Estamos actualizados, puedo decir. Podemos pasar a la siguiente. Es que Honduras mide sus gases y los reporta. Y los Esa es reporta. la obligación. Correcto. Medir y reportar. ¿Andamos bien en eso entonces? Sí, Bueno, andamos, sí que pasamos haciendo reportes siempre. Teórica y conceptualmente no andamos mal. Sí, no andamos mal. No andamos mal, claro. Eso es un proceso que muchas veces son consultorías internacionales con algunas locales. Entonces, antes de ir a París, los países iban a hacer su primera contribución nacional en el 2015, porque en el 2015 se aprueba el Acuerdo de París, que se rige del 2015 al 2030. Entonces Honduras dijo, yo voy a reducir, si obtengo recursos, es condicionado. Si me dan recursos, el 15% de mis emisiones. Si me dan recursos, voy a reducir la emanación de gases de efecto invernadero en un 15%. Para el año 2030 en el escenario BAO. En Business as usual es un escenario sin restricciones. ¿Recibimos los recursos, los redujimos en 15% o todavía no hemos cumplido eso? Ahí vamos. En el 2015 no se dijo cómo. Eso fue muy rápido y solo se le dijo a los países, presenten sus contribuciones. Entonces, igual, los que tienen mayor compromiso de esto son los que más emiten. Nosotros es como un complemento, miremoslo así, como un complemento. Entonces, dice, ¿en qué lo voy a reducir ese 15%? Solo dijo los sectores, energía, procesos industriales, agricultura y residuos, pero no dijo proyectos. Y voy a reforestar y forestar 1 millón de hectáreas de bosque antes del 2030. Y voy a reducir el 39% del consumo de leña en familias. La forestación no es condicionada, es con nuestros propios recursos. El 1 millón de hectáreas de bosque que se van a forestar y reforestar. Hablemos claro, ¿lo estamos haciendo? Sin miedo alguno. Yo sé que usted no es una mujer miedosa. ¿Estamos haciendo esto que no necesitamos recursos externos? Mire, algunos aspectos. Lo que pasa es que esto es un proceso. Si fue del 2015, estos compromisos no son de gobierno, son de país. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa con nuestros países? Inicia un gobierno, un proceso, y el otro no lo sigue. No lo estamos haciendo entonces. Entonces, quedamos así, no lo estamos haciendo. Haciendo en parte, porque a mí me preocupó unas entrevistas o programas que ustedes tuvieron cuando se daba aquel humo, aquellas quemas, donde decía, se ha perdido no sé cuánta cantidad de bosque quemado. Entonces, un estudio, se han perdido en estos últimos años 256.000 hectáreas, por decir. Ajá, y se sembraron 200.000. O sea, lo que se siembra se quema. O me lo ataca el gorgojo, o me lo ataca una enfermedad. Usted Entonces no avanzamos, sino que vamos retrocediendo. Pero me provoca que hay proyectos
privados conjuntamente con el sector público como Debería uno haber. de nosotros aquí en Televicentro y Emisoras Unidas. Sí. De reforestar, de Pero reforestar, yo de veo reforestar. ahí en ese plan. Televicentro dice, yo hice este año tanto, pero ¿cuánto se pegó de esos árboles? ¿Quién monitorea eso? Porque yo puedo hacer ahorita tanto, pero no todos se van a... Pero no es que el todos. Estado como tal debe poner de su No, parte no, también, no, ¿sí? pero voy a eso, que no lo que yo siembre ahorita. El monitoreo, dice usted, el monitoreo, seguimiento, el mantenimiento de esa reporte, plantita que se sembró. exacto, de esa plantita. Debe haber un compromiso, involucrar a las escuelas, actores de la comunidad, pero Por eso si es solo lo importante hago... la semilla educativa, La Renato. exacto. Porque la semilla educativa le va a producir a usted frutos en abundancia. Sí, sí. Y vamos al siguiente. Entonces, la siguiente comunicación, la siguiente filmina se hizo en el 2021, cada 5 años. En el 2021 incrementamos, que vamos a reducir el 16%, si me dan recursos. Siempre en los sectores energía, agricultura, residuos, procesos industriales. ¿Y es que realmente necesitamos esos recursos para ejecutar estos proyectos? Mire, yo en un momento, porque no participé en reuniones, yo decía, consideren proyectos de la empresa privada que ya se generan en la energía, claro, dialogando con ellos, ¿verdad? Porque aquí proyectos solares o hidroeléctricos, yo puedo cumplir con la meta de energía o con aspectos de agricultura, pero sí se ocupa, pero podemos cumplir algunas partes sin necesidad, porque tenemos que ir poniendo también cada quien su grano de arena. Pero aquí le incrementamos, mire, pusimos 1.300.000, incrementamos 300.000 más, 1.300.000 hectáreas de bosque antes del 2030 y siempre reducir el 39%. Entonces acá en esta sí dijimos, de ese 16%, el 9% lo voy a hacer en el sector energía renovable, eficiencia energética, electromovilidad, biocombustibles, biogás industrial, que el biogás industrial es el que genera, por decir, en las industrias grandes como de palma africana que tienen las aguas residuales y las capturan ese metano, ¿verdad? Y generan electricidad para ellos, algunas veces vendían excedente al ENE. No sé ahorita con la nueva ley de energía cómo está eso. El 5% en el sector agricultura, ¿con qué? Con los sistemas silvopastoriles, o sea, el ganado bajo sombra, y los sistemas agroforestales, el café bajo sombra. O sea, cuando dice bajo sombra, perdón, es para que no se corte el bosque, sí. ¿Entiende? Porque antes se cortaba el bosque y se ponía la plantación de café, o se cortaba el bosque para poner el pasto para el ganado. Entonces ahora es bajo sombra, es decir, no bote los árboles y puede hacer lo mismo. Y también porque se disminuía el consumo de leña y de leche al tenerlo al aire libre. Sí. Y también me le van a dar un alimento especial, pastos especiales al ganado, para que emita menos metano por su proceso digestivo. Y sea más productivo. Sí, mire, usted sabe que yo por cuestiones de tiempo tengo que ser directo con las preguntas si quiero. Y excelente lo que nos está informando, excelente lo que nos está informando. Solo le quiero preguntar algo. Sí. De 1 a 10. De 1 a 10. Los compromisos que hemos hecho, ¿los estamos cumpliendo, sí o no, fuera de los proyectos privados de reforestar? Yo quiero a Suyapa Celaya, hondureña comprometida, que me diga las contribuciones de Honduras, de 1 a 10, ¿en cuánto están? Yo pienso que están en 5. Mire, la fundación que yo represento no es un observatorio, así como hay ONGs que tienen recursos para hacer un observatorio. Nosotros vamos así arañando, sobreviviendo de consultorías, ¿me entiendes? No es que tenemos un salario permanente como otras ONGs, nosotros somos voluntarias. Entonces yo no tengo un recurso como para decir voy a monitorear el desempeño del Estado, no lo tengo. ¿Pero cree que las contribuciones de Honduras a mitigar y adaptarnos al cambio climático andan de 1 a 10 en un 5%? En un 5%. Ni chicha ni limonada. Están así porque también depende de nosotros. No solo es la contribución, sino que los impactos del cambio climático en Honduras no van a disminuir con solo la contribución que yo ponga acá. Pero es importante, Renato, que todo eso que estamos viendo, el gobierno, el Estado de Honduras, ¿verdad? Porque no es cuestión de gobierno, que el Estado de Honduras lo socialice con la empresa privada, lo socialice con la
comunidad, con nosotros, porque si no lo socializa y está como secreto de Estado, entonces ¿cómo la empresa privada va a ayudar a que se cumplan esos compromisos si muchos de ellos no conocen a qué se ha comprometido Honduras? ¿Cómo el ciudadano común y corriente va a contribuir si no conoce esos compromisos? Por eso es necesario un trabajo integral de todos los actores, ¿verdad? Mira, aquí no acabamos de ponernos eficientes con los residuos, con relleno sanitario de Tegucigalpa y en todo el país. Este va avanzando. ¿Cuál? Es un proceso. Se cerraron unas celdas desde el 2018. ¿En Tegucigalpa? Sí. No, en Tegucigalpa hemos estado haciendo algo. Algo. El resto del país. Usted que visita casi todo Honduras. Mire, he visto, me gusta mucho también en la alcaldía de San Pedro Sula y otras alcaldías que he visto de que la materia orgánica la están haciendo en compostaje. Eso es muy bueno. Claro, y el compostaje lo envasan muy bonito y el compostaje es un nutriente para los cultivos. Entonces usted no ocupa un abono, no ocupa un químico. A mí me preocupa el resto del país. Los basureros, ¿sabe dónde están? A cielo abierto o en las carreteras. En las carreteras, bueno, usted va aquí, en las entradas de los pueblos. Está aquí mismo, no hay que irnos. Va para Valle de Ángeles y usted ve cómo están tirando la basura. Ok, en resumen, Suyapa. No, esa es la contribución. Para mí la contribución solo es un componente pequeño, pero aparte el país tiene su plan de adaptación y su plan de reducción de emisiones. Y las alcaldías deben de tener también su plan local de adaptación y su plan local de reducción de emisiones. Porque yo no puedo decir a un alcalde que esté perdiendo cada año, un municipio que esté perdiendo cada año por la misma fenómeno, que me esté perdiendo cada año un agricultor el maíz y el café y no haga él para pedido de sequía, no tenga, digamos, cómo alimentar su ganado. Usted tuvo acá el año pasado un agricultor muy bueno que dijo, bueno, es que para mí si no haya sequía o no vaya a llover, yo siempre voy a tener un silo, voy a almacenar. Buenísimo, lo vamos a traer de nuevo. Sí. El agricultor se tiene que preparar. Claro. Así como yo me tengo que preparar como persona que vivo en Tegucigalpa a tener mi tanque elevado y tener barriles de agua porque en cualquier momento me dicen no va a tener agua de 7 días. Gracias, señora. Fabiola escribe, este es un tema que los ciudadanos no le dan el valor que merece, pero todos sentimos sus efectos a diario. Debemos hacer nuestra parte de manera individual, reciclar la basura, no más plásticos de un solo uso, prohibir el corte de árboles. Cada casa debe sembrar un árbol, escribe la televidente. Buen día, panelistas. Debemos crear una comisión civil independiente para desacelerar esa tendencia del cambio climático. El gobierno está muy ocupado en política y campañas electorales. Es una tarea de la sociedad civil en conjunto con la empresa privada. Muchas gracias por haber enviado sus mensajes. Así como con un poco de expectativa, los dos dicen que todos los que aspiran a cargos de elección popular, sobre todo los precandidatos presidenciales, nos comienzan a presentar un plan alternativo, un plan sobre lo que pretenden hacer en relación a la adaptación y mitigación del cambio climático. Que ya no tengo tiempo, soy a las 9. A todos muchas gracias, buenos días. Bueno, muchas gracias.